Bueno, y aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie. Hechos 17, verso 24 al 28, dice así de esta manera: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Muy bien, oramos. Amado Padre, encomendamos en esta tarde la enseñanza de tu palabra una vez más a la guía de tu Espíritu. Confiamos que Él puede obrar de una manera sobrenatural, poderosa y soberana en cada corazón. Que estas verdades puedan encontrar en nosotros un corazón dócil para que puedan quedar atesoradas, no solo para ser usadas en este tiempo, sino seguramente en diferentes circunstancias que nos tocarán vivir en nuestra vida cristiana. Son conceptos que nos ayudan a reaccionar y a actuar de la manera que te honra a ti. Así que pedimos, Padre, que tú guíes la enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. Bueno, la doctrina de la providencia divina, eso es lo que estamos nosotros estudiando hace algunos sábados conmigo, ¿sí? Nos dice esa doctrina que Dios interviene en su universo para llevar a cabo los decretos que determinó antes de la existencia de todas las cosas, ¿sí? Eso lo vimos en el primer estudio acerca de cómo Dios actúa con sus decretos y que la providencia está relacionada justamente con los decretos de Dios, ¿no? La providencia es el medio que Dios utiliza para llevar a cabo justamente esas determinaciones que tomó antes que crease todas las cosas, ¿verdad? Así actúa Dios. Y ese grado de intervención de Dios, ¿hasta qué punto Dios interviene, no? El grado de intervención en su creación, ¿no? Bueno, llega incluso hasta el punto de controlar el suspiro que sostiene nuestro cuerpo con vida, ¿no? Job 12:10 dice, en su mano. Cuando la expresión esa en el Antiguo Testamento, en su mano, es una manera de decir, bueno, está en su determinación, en su voluntad, ¿sí? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano, ¿sí? Haciéndonos entender que es quien determina la vida y la muerte. Él determina cuándo alguien nace, él determina cuándo alguien muere, y está en su poder, en su soberana determinación, determinar cuándo alguien nace y cuándo alguien parte de este mundo, incluso hasta un pajarillo. Dice, no hay un pajarillo que caiga sin vuestro Padre Celestial, como diciendo, incluso en eso interviene Dios, es lo que Cristo está diciendo. Incluso en la muerte de ese pajarillo vive por la vida que Dios le ha dado, porque no hay vida sino la que está en Dios. Así que no solamente los seres humanos recibimos la vida de Dios, sino que todo ser viviente recibe la vida de Dios. Entonces, por eso es que todo está en dependencia de Dios, incluso la vida de ese pequeño pajarillo, como Cristo lo señaló. Y Pablo dice lo mismo que Job capítulo 12 en Colosenses 1, 16 al 17, el texto lo tienen aquí, dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, hablando acerca de los seres celestiales, ¿verdad? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, hablando de los seres angelicales que tienen potestades, ¿no? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice, y Él es antes de todas las cosas, hablando de la divinidad de Cristo. Y noten lo que dice al final de ese texto, dice, y todas las cosas, todas estas que acaba de mencionar, las visibles e invisibles, las celestiales y las terrenales, ¿sí? Todas estas cosas que han sido creadas por Él y por medio de Él, todas esas cosas en Él subsisten. O sea, permanecen, ¿sí? Con vida, con el hálito de aliento en su vida, porque Él las sostiene. Con la palabra de su poder enseña eso la Escritura, ¿sí? Así que ¿hasta dónde llega la intervención de Dios en su universo? Bueno, hasta el punto de controlar nuestra existencia y el hecho de que podamos respirar. Cada suspiro
que nosotros damos es por la gracia de Dios. Él lo permite, Él hace así. Y Él puede hacer que en un instante sencillamente dejemos de respirar. Y eso significa que nuestra vida se acabe. Bueno, hasta ese punto llega la intervención de Dios en su universo. Así que esto significa, ¿sí?, que ningún ser creado tiene libertad e independencia absoluta. Interesante eso, ¿no? Esto significa que ningún ser creado tiene libertad e independencia absoluta. Tenemos una cierta libertad los seres humanos, pero no es una libertad absoluta, es una libertad condicionada. ¿Sí? ¿Condicionada por qué? Bueno, por aquel que sustenta nuestra vida. Así que nuestra libertad está sometida justamente al designio y la soberanía de Dios, ¿verdad? Son atributos, ¿sí? Libertad e independencia absoluta son atributos de un ser absoluto. O sea que para poder tener independencia y libertad absolutas, uno tiene que ser absoluto. Es decir, y el único que es un ser absoluto, ese es Dios. Los demás somos seres finitos y limitados. Así que nuestra libertad y nuestra independencia es finita y limitada. El único que tiene libertad e independencia absoluta es Dios. Ni los ángeles, ni los seres humanos somos seres absolutos, y nuestra libertad y nuestra independencia no pueden ser absolutas dada nuestra condición. Así que nuestra libertad e independencia están sometidas justamente a aquel de quien dependemos, de quien depende nuestro suspiro, ¿sí? Así que dependemos como seres creados y necesitamos además de la intervención de Dios. No hay momento de ninguna criatura en el universo que no precise de la intervención de Dios. O sea, no hay ningún momento, ni un solo suspiro de nuestra respiración, no hay ni siquiera uno que no esté en dependencia de que Dios lo ha permitido ahí. Una vez que Dios se desentiende de nosotros, se acabó nuestra vida, porque dependemos de que Él intervenga. Por eso Pablo le dice a los griegos, le dice, en Él vivimos, nos movemos y dependemos de Él para todo, hasta para nuestra respiración. Así que la intervención de Dios llega hasta un límite que a veces nosotros no tenemos en cuenta, ¿sí? Así que dependemos de Dios para nuestra existencia, y por eso hemos visto nosotros la providencia de Dios en nuestro nacimiento. Ese fue el primer estudio. Y también dependemos de Dios para nuestra salvación, y hemos visto nosotros la providencia de Dios en nuestra salvación, que yo confieso que he quedado en deuda con esa enseñanza, pero estoy pensando que quizá el año que viene, después de la pandemia, tengan que volver a enseñar en realidad, y enseñarlo de otra manera, no como fue en la pandemia, acerca de las doctrinas de la gracia, porque son pilares en nuestra creencia sobre el Evangelio. Así que muy probablemente el año que viene abordemos las doctrinas de la gracia, donde voy a explicar ese tema que fue dado dentro de la providencia, pero ya más ampliamente, para responder varias preguntas que seguramente ha generado esa enseñanza. Y digo eso porque sé que quedaron preguntas, las vamos a responder el año que viene. Sí, se acuerdan. Muy bien. Hoy comenzamos a considerar la providencia de Dios en nuestras circunstancias, ¿sí? La providencia de Dios, la intervención de Dios en nuestras circunstancias. La primera pregunta, yo suelo ser medio filosófico, así que sopórtenme, pero cada vez que pienso un tema siempre trato de ir hasta el concepto y después del concepto ver la parte práctica. Yo me lo pregunté, capaz que usted ya lo tiene respondido, sopórtenme entonces la explicación. ¿Qué es una circunstancia? Si alguien le pregunta y le hace una encuesta, no, ahora va por los bancos, ¿qué es una circunstancia? ¿Qué escribiría usted ahí en una oración diciendo qué es una circunstancia? Bueno, una circunstancia es el contexto que rodea a una persona en un determinado tiempo y espacio. Eso es una circunstancia, ¿sí? En determinado tiempo y espacio hay cosas que están sucediendo alrededor nuestro, eso es una circunstancia, ¿sí? Es el contexto hacia nuestra circunstancia. En este momento este es nuestro contexto, este es nuestro espacio, el lugar donde nos juntamos para adorar, y este es el tiempo, ¿sí? El tiempo que dura la reunión. Esa es la circunstancia. Estamos rodeados de diferentes situaciones. Hace frío afuera, hemos prendido las estufas, tenemos un grupo aquí de 44 personas con las que interactuamos, estamos juntos cantando. Después todo eso hace a nuestra circunstancia. Las estufas prendidas, todos son factores que están involucrados en las circunstancias que estamos nosotros atravesando en este momento, ¿sí? Salimos de acá y salimos del contexto.
Se cambió el contexto. Salimos de acá, algunos van en colectivo, otros van en tren, otros van en auto. Ahí cambió el contexto y ya se transformó en otra circunstancia, ¿sí? Llegamos a casa y ahí se cambió el contexto ya. Ya estamos en casa, en nuestro hogar, con otras personas, en otra situación, y ahí cambió el contexto. Entonces nosotros vamos de circunstancia en circunstancia, cambiando de contexto en contexto, ¿sí? Eso es una circunstancia, ¿sí? ¿Y de qué se compone? ¿Sí? ¿De qué se compone una circunstancia? Bueno, una circunstancia se compone, por lo menos a grandes rasgos, ¿no? Se compone de elementos y factores del clima, ¿sí? Eso hace a una circunstancia, se compone de elementos y factores del clima, ¿sí? En segundo lugar, se compone de personas que actúan con una voluntad relativamente libre. Siempre estamos interactuando en una circunstancia con personas con una voluntad relativamente libre, y también esa circunstancia se compone de objetos inanimados, ya sean naturales, como por ejemplo un árbol, que es parte de una circunstancia. Usted va a decir, pastor, pero un árbol, y muchas veces un árbol influye en una circunstancia, ¿sí? No voy a entrar en esos vericuetos, que a veces me desvío mucho. Ya entendieron que a veces simplemente una cosa ha hecho la diferencia entre que una situación derive para un lado o derive para el otro, ¿no? Pero hay objetos inanimados, algunos ejemplos que voy a dar van a servir seguramente, que influyen en esa circunstancia, o sea, para hacer la circunstancia en sí, ¿sí? Y hay otros elementos que son inanimados, que son construidos por el hombre, que también influyen. O sea, todo el contexto está haciendo a la circunstancia. Influye en lo que nosotros vivimos en ese momento, ¿sí? Todo eso. Así que elementos y factores de clima, personas que actúan con una libertad relativamente libre y objetos inanimados, ya sean naturales o construidos por el hombre, ¿sí? Estos tres componentes se combinan dentro de un tiempo y un espacio para configurar una circunstancia, ¿sí? Cada una de esas cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos decir que una circunstancia es un conjunto de factores que se combinan para resultar en un evento o en un hecho histórico. Eso es una circunstancia. Un conjunto de factores que justamente me está rodeando en determinado momento, en determinado espacio, con los cuales yo interactúo para dar justamente como resultado un evento, o nosotros lo llamamos un hecho histórico. Los hechos históricos son esos, son una encadenación, un encadenamiento de circunstancias que van sucediendo en la vida de una persona. Eso es una circunstancia, ¿sí? Entonces, la historia humana, queridos hermanos, es una sucesión de circunstancias, donde las personas van cambiando de contexto. Eso es la historia humana. Personas que van transitando su vida, cambiando de contexto en contexto, y eso van viviendo de circunstancia en circunstancia. En realidad nuestra vida se trata de eso. Vamos transitando de circunstancia en circunstancia que se van encadenando una tras otra. Sencillamente es eso, ¿verdad? La historia humana es eso, pero la historia, queridos hermanos, de nuestra vida es una sucesión de circunstancias. Cuando nosotros empezamos a pensar, y ya a cierta edad, ¿no?, sobre nuestro pasado, lo que nosotros vamos recordando son determinados contextos en los que hemos estado rodeados de personas con determinado tiempo, donde nosotros interactuamos con otros o con objetos. Y nuestra historia se va formando así. Hemos transitado diferentes contextos en diferentes momentos, rodeados de diferentes cosas que han hecho la circunstancia, y eso ha dado como resultado diferentes cosas que nosotros aprendemos, vivimos y han afectado nuestra vida, ¿sí? Así que la historia de nuestra vida se compone de una sucesión, voy a decir, me gusta esa palabra, encadenamiento de circunstancias, van encadenándose una con la otra. No hay un momento en la vida donde no hay una circunstancia. Si hay un momento en la vida donde no hay una circunstancia, significa que dejé de existir en ese momento. Hay como, ¿no? Porque es una situación tras otra que se va dando, generando y formando lo que nosotros llamamos el vivir, la vida, ¿sí? Eso es la circunstancia. Y usamos términos nosotros, cuando recordamos esas circunstancias, esas situaciones, usamos términos como lo que me pasó. Recuerdo para atrás lo que me pasó. ¿Y estamos hablando de qué? De una circunstancia. Una situación donde yo estuve en un tiempo, en un contexto, rodeado de diferentes objetos que han hecho a lo que me sucedió. Lo que me sucedió, y nosotros definimos eso como experiencia. No saber la experiencia que tengo. ¿Y qué está diciendo la persona cuando dice eso? Está diciendo que ha tenido diferentes circunstancias en sus vidas a través de las cuales ha
aprendido. A eso lo llamamos experiencia. Haber vivido diferentes circunstancias a través de las cuales hemos aprendido diferentes cosas, ¿no? Bueno, esas son las circunstancias, ¿sí? Son experiencias que nosotros vivimos y de eso se compone nuestra vida. Bueno, ¿cuál es el dilema? ¿Cuál es el dilema humano con las circunstancias? Bueno, el dilema humano es que nosotros no podemos controlar o no podemos tener control sobre los factores que hacen a las circunstancias. Nos gustaría. Y las películas o los directores de cine desde el siglo pasado hasta hoy juegan con esa ilusión de la posibilidad de controlar el contexto donde nosotros estamos. Pero es un gran dilema, por eso está como una ilusión el deseo humano de poder controlar el contexto donde nosotros estamos, ¿sí? Nosotros no podemos controlar o no tenemos poder para controlar los elementos y los factores del clima, ¿no? Quisiéramos hoy que haya un botón que hoy en vez de -3 grados vamos a subir, no podemos controlarlo, es inevitable. Estamos en este contexto, en este tiempo y espacio, en América del Sur. Si estuviésemos un poquito más arriba, me parece que en Misión estaban diciendo que hacía como 20 grados. Y solamente cambiar el espacio cambia ya nuestro contexto climático, pero no lo podemos hacer nosotros, ¿sí? No podemos controlar las decisiones de las personas, decisiones y acciones de las personas que nos rodean. Nosotros quisiéramos en verdad mantener un control de lo que sucede y tratamos, incluso hay personas que son controladoras que intentan en realidad controlar lo que los demás deciden y hacen y se sienten frustrados porque las personas tienen voluntad propia. No lo podemos controlar. No podemos controlar lo que las personas hacen. Hay a veces cierto control, por ejemplo, un capataz en una empresa puede controlar hasta cierto punto que los empleados hagan cierta tarea, pero hay otras cosas que no puede controlar, como lo que están pensando, lo que están sintiendo, lo que están maquinando, no lo puede controlar. Entonces hay cosas que se le escapan, ¿sí? En cualquier contexto puede haber cierto control, como los padres con los hijos, pero hay otras cosas que no pueden controlar, ¿verdad? No podemos tener control absoluto sobre los objetos, ¿no? Hay objetos que podemos nosotros manipular y hay otros que no. No podemos cambiar la combinación de todos estos elementos. Nosotros solemos jugar, o yo suelo jugar ese pensamiento en mi mente mirando el pasado. Si en tal situación esto hubiese 5 minutos nomás, yo creo que hubiese cambiado todo. Y jugamos con esa idea de la combinación de los elementos que hacen al contexto. Si mirá, era cuestión de no encontrarme con él y hubiese sido todo diferente. Nosotros jugamos con eso de la combinación de los elementos que componen el contexto y que hacen a las circunstancias a decir, hubiese sido todo diferente, pero no tenemos control. Esa es nuestra gran frustración, que no podemos controlar. ¿Con qué juega en realidad las películas de Hollywood desde Volver al Futuro? Que siempre que se hacen películas sobre ir al pasado y volver y todo eso, nunca termina de cerrarme. Yo las analizo siempre, pero no cierran. No cierran. Y siempre dice, bueno, tenés que ir, pero cambiar esto. Claro, pero cambia eso y cambia todas las demás circunstancias que vienen a través de eso. Y siempre se termina diciendo que si fulano fue, en las películas es hasta allá, y cambió, entonces nunca puede volver al futuro donde estaba, porque ya el futuro ese cambió. Tremendo, ¿no? Todo eso. No hay manera eso. No hay manera de que nosotros, siendo limitados, podamos resolver el dilema de cambiar el pasado para que el presente sea diferente y quizás si cambiamos el pasado, si tuviésemos el poder, capaz que ni siquiera existimos. Lo cual daría en realidad que tampoco podríamos nosotros entonces volver a cambiar el pasado. ¿Vio que es un problema serio? Somos seres limitados que no podemos nosotros controlar el contexto donde nosotros estamos, ¿verdad? Pero esa ilusión del ser humano de querer controlar eso es un anhelo en el corazón para poder tratar de mejorar sus situaciones, pensar que lo puede hacer de manera diferente, ¿no? Que las cosas salgan de otra forma. Somos seres sometidos a una sucesión de circunstancias que no podemos controlar. Esa es la realidad, ¿sí? Añado acá los factores que me olvidé en el estudio de añadirlo, pero también hay otros factores que hacen a las circunstancias que es nuestra parte biológica. No siempre estamos con la misma situación física
en las diferentes circunstancias, ¿no? Si nos agarra una gripe y venimos acá en este contexto, no estaríamos pasando la misma circunstancia que si estaríamos sin gripe, ¿no? Una situación de enfermedad nos hace estar en el contexto e interactuar con el contexto de manera diferente. Ahora, hay cuestiones de la salud que las podemos en cierta manera hasta cierto punto mejorar. Un tecito con limón, con miel, y nosotros ahí ya nos mejoramos. Pero hay otras cuestiones biológicas que están fuera de nuestro alcance, de nuestra posibilidad de poder controlar eso. Bueno, todas cosas que hacen a las circunstancias, ¿sí? Las películas modernas juegan con esa ilusión de alterar la historia, ¿sí? Y esa ilusión es debido justamente a las limitaciones. Así que a veces Dios nos permite incluso experimentar esa frustración al dejar que en nuestra necedad sigamos en el intento de tratar de controlar a las personas y manipular sus decisiones, terminando por arruinar o empeorar las cosas. ¿No le ha pasado? Quisimos arreglar algo porque dijimos acá lo arreglo yo, no se haga ningún problema. Y empezamos a meter mano, decimos nosotros, y hicimos peor. Y a veces Dios permite que empeoremos las cosas para que nosotros digamos, te lo dejo a vos, mirá, yo intenté arreglarlo, pero ahora arreglalo vos, Señor. Porque nos dimos cuenta que hemos empeorado las cosas, intentando manipular el contexto nuestro. Manipular personas, manipular circunstancias, forzar las circunstancias, forzar a las personas, para decir, ahora ya está, todo va a salir y terminamos arruinando todo. Y Dios permite a veces que suceda eso para enseñarnos que hay solo uno, y solo uno que puede controlar el contexto en que nosotros vivimos. ¿Qué dice la teología acerca de las circunstancias? Bueno, ahí está el texto de Hechos 17:26, que ustedes los tienen allí. Nosotros vimos la primera parte, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, hablando acerca de la creación de todo ser humano, para que habiten sobre la faz de la tierra, ¿sí? Y noten esto, la expresión esa, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y ahí está la intervención de Dios en las circunstancias. Creó a los seres humanos y además intervino en el contexto de las circunstancias donde su vida se desarrolla, ¿sí? Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esa palabra prefijar, que está en ese texto, ¿sí?, refiere a determinar, le ha determinado, esa es la expresión, ¿sí?, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Se usa esa palabra prefijar, por ejemplo, en Lucas 22:22, dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Y ahí se usa esa misma palabra, prefijar, aquí se tradujo como determinar. Y también en Hechos 2:23, por ejemplo, a este, hablando de Cristo, entregado por el determinado. Ahí está la misma palabra, prefijar, aquí determinado, consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándoles. Bueno, Dios determinando, prefijar es determinar. Él lo determinó. ¿Qué es lo que determinó? Va a suceder de esta y de esta manera. O sea, determinó, este va a ser el contexto, este va a ser el tiempo y el lugar donde esto va a suceder con este contexto, con estas personas, con estas circunstancias, con estos objetos, ¿verdad? Así que Dios ha determinado dos cosas ahí en ese texto que conforman justamente el contexto de las circunstancias, tiempo y espacio. Lo que hace a nuestras circunstancias, tiempo y espacio, Dios lo ha prefijado. Eso es lo que enseña Pablo en una expresión tan sencilla. Está respondiendo a la pregunta de muchas personas sobre lo que están viviendo. ¿Por qué esto sucede así? Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios ha prefijado tiempo y espacio. Lo ha controlado. Dios ha controlado, tiene control sobre lo que nosotros no tenemos, tiempo y espacio. ¿Sí? Él lo ha controlado así. Pero ¿lo ha controlado de qué manera? Él está atento ahí a ver qué sucede, que nace. Él lo ha determinado. Anticipadamente ya determinado, así como él de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, como dice el texto allí, y ya hemos hablado de lo que eso significa, que ha determinado el ADN de cada persona partiendo de una sola, que es Adán, y después hizo todas las combinaciones de ADN de cada una, haciendo así la individualidad de cada ser humano que ha existido desde Adán hasta ahora. Que hoy somos 8.000 millones, así que no tengo idea cómo sacar la cuenta de cuántos millones y millones de personas han existido en toda la historia de la humanidad. No hay dos iguales. A cada uno Dios lo ha hecho individualmente. Después de eso, dice entonces Pablo, no solamente ha hecho eso Dios, sino que las circunstancias de cada uno de esos seres humanos, Dios les ha
prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Tremendo eso, ¿verdad? Por lo menos a mí se me explota la cabeza. ¿Sí? La teología nos dice que Dios ha intervenido determinando o creando las circunstancias e influyendo de manera directa en el contexto de la vida humana. Solo Él puede hacer algo así, porque Él puede controlar el contexto. ¿Qué puede controlar? Los elementos y los factores del clima. ¿Puede hacer eso Dios? ¿Dios los puede controlar? Bueno, sabemos que sí, tenemos muchísimos ejemplos en la Escritura donde Dios controla el clima, los factores del clima, ¿sí? Y los elementos del clima. Cristo demostró tener el control sobre el viento y el mar, ¿se acuerdan? Los discípulos se levantaron, Cristo dormía y se asustaron por la tempestad que se levantó y estaría recansado el Señor para no estar dormido en una tempestad, pero el asunto es que lo despertaron, que perecemos, Señor. Bueno, les dijo, ¿qué? Hombre de poca fe. Y yo estaría igual que los discípulos, pero el asunto es que enseguida el Señor mandó al viento y al mar que se aquieten. Tremendo. Él mandó el poder de su palabra. Él tiene control sobre los factores climáticos, así que Él tiene el poder para eso, para cambiar nuestro contexto, ¿verdad? Con un viento recio oriental, Dios separó las aguas del Mar Rojo. ¿Se acuerdan lo que vimos hace poco? En la apertura del Mar Rojo, ¿cómo lo abrió? Hizo que soplase un recio viento oriental. ¿Ha visto cuando viene la sudestada aquí en nuestra costanera? ¿Qué sucede cuando viene la sudestada? Y sube el nivel, que se sale el agua para la calle. Bueno, el poder del viento. Dios envió un viento oriental que separó las aguas del Mar Rojo para que pudiesen pasar 5 a 16 kilómetros. El mar se abrió de 2 en 2 y pasaron en tierra seca. Tremendo, ¿no? Así que Dios tuvo poder para poder hacer eso, controlar los factores climáticos. Hizo caer granizo que destruyó los sembrados en Egipto, detuvo la puesta del sol para darle más tiempo a Josué. De un terremoto movió los cimientos de la cárcel y abrió la celda donde Pablo y Silas estaban encerrados. Con un viento trajo codornices para que coma el pueblo de Israel en el desierto. Él puede controlar a su gusto y placer los factores climáticos. Así que cuando sucede esto en tu contexto, que vas a decir, qué frío, pero no te quejes. Es el contexto donde Dios te puso. Hágame acordar esto con el calor. Muy bien, lo que estoy diciendo ahora. Pero Dios te puso en ese contexto. Pensaba en esto cuando me acordaba del contexto climático. Si alguno de ustedes lo leyó, ya lo sabe, pero el pastor Spurgeon es alguien que realmente está en mi corazón porque fue la persona que Dios usó, muerto, pero Dios lo usó con sus escritos y predicaciones para cambiar mi vida espiritual. Por eso yo siempre lo menciono de una manera especial, es como mi pastor personal, pero que Dios lo usó de una manera especial a enseñarme algo que yo no sabía y cambió mi vida. Y leyendo su testimonio, ustedes saben cómo sucedió, ¿verdad? Tenía 15 años, hijo de pastor, nieto de pastor, conocía libros de la Biblia un montón. A los 7 años había leído El progreso del peregrino 7 veces, pero no era creyente. Y ahí está, no sabe buscar la palabra, pero tomado por una gran conciencia de pecado, la mañana de domingo que acostumbraba a ir a la iglesia, no pude ir a la iglesia que iba siempre, porque se levantó una gran tempestad de nieve en Inglaterra. Así que tuvo que ir a otra iglesia que nunca había ido. Y en esa iglesia donde él fue, había 2 personas y él. Y el pastor de esa iglesia no había llegado para predicar, por la nieve. Así que predicó, creo que era un diácono, que era un hermano fiel al Señor, y que agarró Isaías capítulo 42, mirad a mí, todos los confines de la tierra, y sed. Y el pastor Spurgeon, cuando cuenta su testimonio, dice, yo no me acuerdo mucho qué predicó él, pero sí me acuerdo que cuando él dijo, mira a Cristo y sé salvo, y como eran 3, dice, yo estaba sentado adelante y dice, él me miró a mí. Y él me dijo, joven, vos vas a ser miserable en tu vida y en tu muerte si tú no obedeces lo que dice mi texto, mira a Cristo y sé salvo. Y en ese momento fue salvado por el Señor. ¿Quién lo llevó ahí? Dios levantó una gran tempestad de nieve para que él fuese al lugar donde Dios ya tenía preparado al predicador apropiado para predicar un sermón que no había estado pensado para ese día, para justamente salvar a uno de los hombres que Dios utilizó para
cambiar en realidad la historia de la iglesia e influenciar hasta nuestros días. Aún muerto, el pastor Spurgeon sigue hablando con sus mensajes y predicaciones, ¿verdad? ¿Qué hizo eso? Dios levantó una tormenta de nieve para que él fuese al lugar apropiado, ¿sí? Él tiene control sobre los factores climáticos que hacen a nuestras circunstancias, ¿sí? Solo él puede controlar la voluntad de las personas para que nuestras circunstancias se den de determinada manera, ¿sí? Poniendo límite a su determinación o permitiendo que sean influenciadas por terceros esas personas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que suceda lo que Dios ya determinó. O sea, que Dios tiene control sobre las personas para que suceda en determinadas circunstancias, en determinado momento, lo que Él determinó. Nosotros nos frustramos con las personas en nuestro entorno. Ay, ¿por qué hace esto? Ay, pero ¿por qué no hace lo que le digo? ¿Por qué? Bueno, muy probablemente hay situaciones en las que Dios ha permitido para que suceda de esa manera. Claro, ninguna de estas cosas que estamos diciendo justifica el mal. De ninguna manera. Todos somos responsables del mal. Pero Dios a veces utiliza eso para llevarnos, siempre lleva para llevar el contexto apropiado para que se cumplan sus propósitos, ¿sí? Por ejemplo, Él detuvo a Abimelech de pecar abusando de Sara. ¿Se acuerdan eso? Cuando Abimelech estaba a punto de abusar de Sara y Dios dice que le apareció en sueños a la noche y le dijo, ojo, esta mujer es casada, ¿qué estás por hacer? Y entonces él tuvo temor de eso. Y después le dijo, bueno, pero Señor, tú sabes que yo no sabía. Es cierto, yo sé que vos no sabías que ella casada. Es como un papá diciendo, después me voy a arreglar con Abraham, pero yo sabía que vos no eras. Y por eso te detuve de pecar. Ahora haz lo correcto, haz lo que tenés que hacer. Devolvé a esa mujer, porque ya la había tomado. Todavía no había abusado de ella, ¿verdad? Pero Dios lo hizo. Dios intervino para cambiar la determinación de una persona en ese momento. Y lo hizo Él. Por ejemplo, en Esdras capítulo 1, versículo 1 se nos dice así, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, y escuchen esta expresión que es maravillosa. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Se acuerda cuántos años antes Dios se había hablado de Ciro en la profecía? No, ese es Josías, 300 años. 180 años antes que exista Ciro, Dios ya había dicho que iba a existir Ciro. Y lo había dicho con nombre. Isaías capítulo 45 es esto. Dice, mi siervo Ciro, él va a emitir el decreto para que mi pueblo vuelva del cautiverio cuando su pueblo todavía no estaba en cautiverio. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Y para que ese contexto suceda, Dios movió el corazón de Ciro para que Ciro, ese rey persa, diga, tienen que volver estos judíos a su pueblo. Y emitió un decreto y las cosas sucedieron. Dios movió el corazón de ese rey. Y Esdras 1:5 dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Cómo iba a ser Dios para que a los 70 años, como él había dicho, el pueblo vuelva a Jerusalén y edifiquen la casa? Y usted dice, muy sencillo, a los 70 años todos van a volver. Pues no, porque la ciudad quedó destruida. Babilonia es como si fuese la mejor capital del mundo en este tiempo, la más modernizada, con toda la comodidad. Y esas personas estuvieron 70 años ahí, tuvieron hijos, todos ellos nacieron allá. ¿Quién se quiere mudar de la comodidad de la capital del mundo en ese momento, la más cómoda, a un pueblito que no hay ni casa para vivir? ¿Quién quiere ir? ¿Cómo iba a suceder para que ese pueblo vuelva? Dios despertó el espíritu de ellos. Dice que volvieron todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. ¿Cuántos eran? 50.000. Había más y había muchísimos más. Pero volvieron aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Cuando el pastor Spurgeon está predicando acerca del libro de los Salmos y habla sobre la intervención de Dios en la salvación de las personas, dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente a ti, ¿cuándo? En el día de tu poder. Y esa es mi esperanza como predicador, hermanos. Me ayuda a mí a descansar, que no tengo que andar presionando a nadie. Así que cuando Dios obre, incline el corazón para que cada persona o reciba a Cristo o se consagre al Señor, lo va a hacer. Porque Dios va a intervenir de manera soberana para que el contexto se dé, para que su voluntad sea llevada adelante. Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Interesante.
Él puede cambiar tu circunstancia. Si tú estás en una circunstancia, che, me acosan, se me vienen todos encima, me persiguen, y es probable que a veces eso suceda porque tú estás en desobediencia con Dios. Usted dice, pastor, ¿Dios puede hacer eso? Que cuando yo estoy en desobediencia hace que vengan personas y se burlen de mí, me ataquen, me persigan, me acosen. Sí, Dios puede hacerlo. Pero cuando tú estás en una agradable relación con Dios, Él puede hacer que aún tus enemigos estén a tu favor. Y eso es bíblico. Y eso es verdad. Eso sucedió con Salomón. ¿Se acuerdan que el reino de Salomón se identificaba por ser el reino de paz? El reino de David fue el reino de las batallas, el hombre que peleó las batallas de Jehová, peleando aquí y allá, conquistando terreno. Pero el reino de Salomón fue el reino de paz. Tenía, dice la Biblia, paz por todos lados Salomón. Todos los reyes alrededor lo querían a Salomón. Se querían sacar una selfie con Salomón. Vino la reina de Saba y dijo, era como el rey mimado de todo ese momento allí. Pero cuando Salomón pecó contra Dios, dice que Dios le empezó a levantar enemigos alrededor suyo. ¿Qué quiere decir que empezó a levantar enemigos? Es que había algunos que en realidad estaban esperando un momento para estar en contra de Salomón. Pero Dios les ponía un freno. Cuando Salomón desobedeció a Dios, Dios empezó a levantar a esos enemigos, a permitirle que ganen, sí, como disciplina para que lo acosen a él. Así que ten cuidado de quejarte inmediatamente cuando alguien murmura de ti, cuando te hace algún daño. Quizás sea Dios que le está permitiendo hacer eso porque tú no estás en una buena relación con Dios. ¿Se acuerdan cuando David está siendo perseguido por Absalón, su hijo, que lo está queriendo matar, y se levanta Simei y le empieza a tirar piedras, y los soldados de David le dicen, che, ¿querés que vaya y le corte la cabeza a Simei? Déjalo, dice. Quizás Dios le ha dicho que me maldiga, y está bien porque me lo tengo merecido. Eso es entender el contexto y la circunstancia y cómo está uno con el Señor. Entonces debemos ser cuidadosos de enseguida ponernos a la defensiva cuando algo viene en nuestra contra. Lo que debemos hacer es empezar a analizar nuestro corazón en vez de empezar a juzgar nuestro contexto y juzgar a las personas que están alrededor, porque muy probablemente sea yo en realidad el que no está bien con Dios y Él ha permitido que se levanten personas en contra mío. ¿Sí? Dios hace eso, puede mover todas esas cosas, ¿sí? Así que Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina para justamente crear un contexto donde su voluntad sea llevada adelante. ¿Sí? Así que como Dios ha intervenido en la conformación de nuestra individualidad, también ha intervenido en el armado, ¿sí?, de las circunstancias, creando el contexto apropiado para que le busquemos. Ese es el propósito de todo esto. Pablo dice, ha hecho todo esto, les ha purificado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, ha creado la vida humana en un encadenamiento de circunstancias tras circunstancias. ¿Para qué? Para que le busquemos. Ese es el propósito y la explicación de tus circunstancias, para que busques a Dios, para que le busquemos, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista humano, la vida, queridos hermanos, es incierta. No podemos ver qué sucederá más allá del momento que nosotros estamos viviendo. Pero, desde la perspectiva divina, hay un Dios pensando, ejecutando y controlando a la perfección. Todas estas circunstancias están controladas por aquel que saca las estrellas, las ordena y a cada una las llama por nombre. Ese es nuestro Dios. Dios puede controlar todo lo que vivimos, que esto parece una madeja de cosas que están todas desordenadas, pero Él dice, Isaías saca todos los astros, los ordena y los pastorea como un pastor pastorea las ovejas, y a cada uno de esos astros, que no sabemos qué número es, Él conoce cada nombre, como diciendo, yo tengo control de todo esto, yo lo controlo cada día. El sol sale, pues yo tengo perfecto control. Yo estoy creando las circunstancias. Yo tengo dominio sobre el contexto donde tu vida se está desarrollando. No te hagas ningún problema. Yo lo he armado así. Yo soy Dios que lo hago todo. Isaías capítulo 46. Él tiene control de esas circunstancias, queridos hermanos. Así que si Él controla así el universo, no deberíamos esperar menos de un Dios soberano como el que la Biblia dice al controlar nuestras circunstancias, ¿sí? Así que llegar a comprender y asimilar esta verdad acerca de Dios interviniendo en nuestras circunstancias, creándola a su soberana voluntad,
Sí, llegar a comprender y asimilar esta verdad, al punto de que se vuelva una convicción en nosotros, es lo que hará la diferencia en la manera en que vemos y actuamos en las diferentes circunstancias de nuestra vida. Tú puedes pensar que tus circunstancias están descontroladas y que todo está en contra tuyo y te puedes desesperar. O tú puedes creer en un Dios soberano que está controlando todo tu contexto a cada momento y que no hay ningún contexto en el que estés que Él no tenga control y puedes decir, confío. Quizá esto, Señor, lo estás haciendo para enseñarme esto. Quizás me está dirigiendo a otra cosa. Quizás te estás oponiendo a lo que yo determiné. ¿Qué estás haciendo, Dios, en este momento? Porque no hay ni un solo momento, ni este que estamos acá, ni el que ahora van a tener cuando vuelvan a casa, que Dios no lo haya creado a ese contexto para tratar con nuestras vidas a cada momento y a cada instante. ¿Se acuerdan lo que dijo José a sus hermanos cuando él ya era grande y podía mirar todo ese encadenamiento de circunstancias tan duras y tan difíciles en su vida y su juventud con sus hermanos? Él podía mirar esas circunstancias de esta forma. Vosotros pensasteis mal. Él no sacó la responsabilidad de sus hermanos, No le dijo, no, pero esto fue Dios, usted no tiene la culpa. No, ustedes pensaron mal. Mas Dios lo encaminó. Esa palabra encaminó es tremenda en el texto porque habla de que Dios fabricó esas situaciones. Habla de eso, de fabricar. Mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener vida a mucho pueblo. Y seguramente será así cuando estemos en la presencia del Señor y veamos toda nuestra vida en un cuadro y veamos cada una de las circunstancias como Dios las fue encadenando y wow, tenía razón, mira vos. Yo no sabía que era para todo eso y que cuando Dios hizo esto en este momento acá, en realidad estaba haciendo más bien del que yo pude ser consciente. Y ahora me doy cuenta que esto que parecía malo en realidad era bueno para mí. Y vemos todo ese cuadro. Siempre pienso en ese ejemplo tan antiguo y que siempre sirve de los bordados, ¿no? Usted ha visto a las personas que bordan, ya no hay muchas, pero creo que vuelve cada tanto el bordado. Cuando uno ve un bordado, ¿sí?, hecho a mano, uno lo ve de abajo y ¿qué ve? Todos hilos que se están cruzando, que parece que no tiene sentido, todos esos hilos, pero uno da vuelta y ve el bordado y dice, wow, no, mira vos. No eran solo hilos cruzados así al azar, estaba todo de una manera precisa para crear esa hermosa imagen que uno ve cuando da vuelta al bordado. Y cuando demos vuelta a nuestra vida y la veamos del otro, parecían todos hilos cruzados que no tenían nada que ver y era una hermosa imagen que Dios había creado a través de todo ese encadenamiento de circunstancias para dar esto, la gloria a su nombre a través de esta vida tan precisa y tan exacta que era diseñado para que Él sea glorificado. Tremendo, ¿no? Así que Dios es el Dios que ha creado nuestras circunstancias. Así que podemos nosotros confiadamente vivir sabiendo que Él está actuando y lo que nos despierta eso es, ¿qué estás haciendo ahora, Señor? Hoy leímos, enséñame a hacer tu voluntad. Eso deberíamos orar en cada circunstancia, a hacer tu voluntad. Amado Dios, damos gracias por esta verdad. No tenemos más que postrarnos en adoración a tu nombre porque nos asombra lo que leemos en la Escritura. Nosotros no controlamos nada, todo escapa a nuestras manos y a nuestro poder, pero no al tuyo. Y en eso descansa nuestra fe, en un Dios que ha determinado todo de antemano para la gloria de su nombre. Si confiamos en ti, obra que esta verdad cobre vida dentro de nuestros corazones y despierte una profunda confianza en ti. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.